Pero ahí también otra. Poderoso. Es el Papa de Jesús. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Está en la presencia de tu divinidad. Contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. De tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, delante de ti te adoraré, postrado ante ti.
Señor, te damos gracias por esta alabanza, Señor, que nos permites pues sacar desde el fondo de nuestro corazón, Señor, que llegue como olor fragante ante ti, Señor. Pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, abra nuestro entendimiento y podamos, Señor, recibir tu mensaje, tus palabras, conocerte más, Señor, conocer más de ti, conocer más del propósito que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, pues con no permitir, Señor, que hayan distracciones, Señor, que podamos entender la palabra, que pueda ser explicada, Señor, que llegue a nuestro corazón, Señor, y no solo a nuestra mente, sino que sea realmente vívida la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos entenderla y vivirla, Señor, y a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, abrir nuestras Biblias. Nos quedamos en Mateo 14. Mateo 14. Vamos a ver del 1 al 12. Mateo capítulo 14, versículo del 1 al 12. El tema, 2 condiciones, 2 retribuciones. Hoy vamos a iniciar con un nuevo capítulo en este Evangelio de Mateo, donde los relatos y los acontecimientos del capítulo 14 y capítulos que le siguen coinciden casi de forma idéntica con los relatos del Evangelio de Marcos capítulo 6 y los capítulos que le siguen. Esta sección de Mateo 14 nos hará recordar un hecho que ya ocurrió en el pasado. Esta es la muerte de Juan el Bautista. También nos va a mostrar la inmoral condición de un hombre corrompido por sus bajos deseos y por la falta de carácter, ¿no?, para hacer lo justo. En estos versículos veremos hoy que se verá el final de un hombre justo, pero sin duda que fue recompensado, ¿no?, de una manera hermosa por su fidelidad en la eternidad. Contrario, también vamos a ver el triste final que tuvo este hombre inmoral llamado Herodes. Así que nos va a mostrar claramente la diferencia entre el final de un hombre justo y el final de la condición de un hombre corrompido, ¿no? Ambos fueron retribuidos, uno por su inmoral condición y el otro retribuido por su fidelidad al Señor, Herodes y Juan el Bautista. Vamos a ver nuestro texto hoy, vamos a ver Mateo 14, vamos a ver el 1 y el 2, donde Herodes teme que el Señor Jesús sea Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Aquí vemos claramente un acontecimiento que va a recordar un hecho del pasado. Dijimos cuál es este hecho: el martirio de Juan el Bautista, la muerte de Juan el Bautista. Conforme la fama del Señor se iba incrementando, dice acá que muchas personas escuchaban de él, muchas personas escuchaban su fama, y entre ellas este Herodes el tetrarca, dice que el Señor Jesús estaba agarrando auge, fama, y de pronto él escucha de él, dice que en aquel tiempo que escuchó este Herodes de él, pues dijimos la semana pasada que su fama del Señor Jesús había esparcido por toda la región de Galilea, también por Nazaret, pero lamentablemente en Nazaret fueron incrédulos. ¿Sí se acuerdan que comentamos eso? Entonces Herodes había conocido a Juan el Bautista que compartía del arrepentimiento, hablaba del arrepentimiento, y obviamente exhortaba a las personas, exhortó también a los líderes religiosos, no sé si se acuerdan. Entonces Herodes había conocido a Juan el Bautista y de pronto escucha la fama del Señor Jesús y cree que es este Juan el Bautista. Este Herodes es Herodes Antipas. Vamos a hablar un poquito de él. Es uno de los hijos de Herodes el Grande. ¿Quién es Herodes el Grande? Aquel loco que mandó a matar a aquellos niños, aquel loco que estaba pues reinando en ese tiempo cuando nació Jesús. Entonces este Herodes el Grande muere, y ¿qué pasa? Que su reino se divide, se reparte con sus 3 hijos. Tenía 3 hijos. Arquelao, que fue tetrarca de Judea y Samaria. Este Arquelao fue posteriormente desplazado por Poncio Pilatos.
Felipe, quien fue tetrarca septentrional de Traconitide e Uturia, que se ubica en el sureste de Damasco, y que estamos hablando de él, que es Herodes Antipas, que fue tetrarca de Galilea y de Perea. Entonces, la palabra tetrarca literalmente significa que es gobernante de una cuarta parte, ¿no? Este tetrarca es más bajo que un rey, pero Herodes Antipas quería ser reconocido como rey. Él ambicionaba siempre más, cosa que venía de la familia. En esos tiempos, este tetrarca le pregunta al emperador Calígula que si le iba a dar su título de gobernador, de rey, pero Calígula se negó a dársela, ¿no? Y esa fue una humillación para él. Obviamente mandó a Herodes al exilio en Galia, ahí vamos a ver por qué más adelante. Este Herodes Antipas gobernó Galilea y por lo tanto escuchó mucho acerca del Señor Jesús, escuchó su fama, y de acuerdo a la historia, esta familia de herodianos estuvo envuelta en una serie de relaciones inmorales, pero también incestuosas, o sea que entre familias tuvieron que ver, ¿no? Para empezar, Herodías era hija de Aristóbulo, quien era hijo de Herodes el Grande, o sea que, con su tío prácticamente se había casado, ¿no? Esta Herodías se casa con su medio tío, que es Felipe, el medio hermano de su padre, hijo de Herodes el Grande, y tuvieron una hija. Allá dice que Mateo y Marcos le llaman la hija de Herodías, pero el historiador judío Josefo le llama Salomé. Posteriormente Herodes Antipas y Herodías se conocieron, estaban ambos casados, pero se enamoraron locamente y decidieron dejar a sus cónyuges. O sea, ella dejó a Felipe, el hermano de este Herodes Antipas, y este deja a su esposa, y obviamente se unen, y pues esto es algo mal visto por el pueblo judío, ya que pues primero que nada era una pariente cercana y de acuerdo a las leyes levíticas no podía ser. Otra cosa que había tomado cuenta el pueblo judío era que había cometido adulterio. ¿Por qué? Porque obviamente abandona a su primera esposa para unirse a esta, y esta aparte lo hace mucho peor el hecho de que era esposa del hermano, ¿no? O sea, algo tan complicado y tan fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que Herodes había sido exhortado fuertemente por Juan el Bautista, y este Herodes, ¿qué hizo? Lo había ejecutado, ¿no? Entonces vio su cabeza en el plato, promesa que le había hecho una mujer, y por eso decía que al escuchar a Jesús enseñar, predicar, vivir el Evangelio, pensaba, él predica arrepentimiento, y hacía milagros y hacía señales. Entonces decía Herodes, Juan el Bautista, es el Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, ¿no? De ahí empezamos a ver que Herodes se sentía culpable. ¿Por qué? Porque era un hombre frío, era un hombre malo, sentía culpa por lo que había hecho, y era también supersticioso. Entonces estas cosas, como la superstición, lo llevaban a sentir ese temor a ser perseguido por su conciencia debido a lo que había hecho, había ejecutado a Juan el Bautista. El teólogo Barclay cita a un teólogo antiguo llamado Orígenes, quien dijo que Jesús y Juan el Bautista tenían un parecido físico. Entonces, si esto fuera cierto, eso podría darle una mayor razón a Herodes Antipas para creer que Jesús era Juan el Bautista, tanto por lo que hacía, por lo que predicaba, como por el parecido físico, ¿no? Entonces, Herodes, al escuchar la fama del Señor Jesús, su conciencia lo acusaba, de tal manera que pensó que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Veía prácticamente, imaginaba la cabeza de Juan el Bautista exhortándole, gritando, clamando contra él, mirándolo en todo momento, causando en él que una paranoia. Obviamente esto es parte de lo que Dios hace en la vida de las personas que son malos, en la vida de las personas que hacen mal. Ponen ascuas en ellos, la conciencia no los deja tranquilos. Por eso decía Mateo que en Mateo 14:1 dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. O sea, Dios había puesto sobre Herodes y pone sobre toda persona que hace el mal la cruz de sus propias consecuencias, para que sobre esto puedan sufrir antes de ir al infierno, para que luego sufran el crujir de dientes. O sea, no solo vas a sufrir en el infierno, sino vas a sufrir en esta tierra. Entonces no necesitamos desearle un mal a nuestros enemigos, contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios, dice que debemos orar por ellos. El Señor dijo, apunta Romanos 12, en Romanos 12:19, el Señor dijo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces,
Tanto Romanos 12:19 como Deuteronomio 32:35 dice que de Él es la venganza, Él da la retribución, a su tiempo va a resbalar el pie de la persona mala, porque dice que el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado dice que apresura, o sea que pronto. Prácticamente el Señor dice: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, pero esto es a su debido tiempo. Llegará el día que van a tener calamidad, su destino los va a alcanzar. Es lo que está diciendo el Señor acá. Entonces Herodes no había olvidado a Juan el Bautista, porque obviamente lo había confrontado mucho, le estaba confrontando constantemente sobre su adulterio. Y dice en nuestro texto que sigue del 3 al 12, vamos a ver acá el trato cruel de Herodes hacia Juan el Bautista. ¿Por qué? Por esa confrontación. Dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella lo presentó a su madre. ¿Okay? Entonces vemos acá claramente a un hombre de Dios, sin temor al hombre, sin temor al poder del hombre, sin temor al dinero. Este hombre, Juan el Bautista, le decía a este hombre con poder económico, y que prácticamente era la ley sobre Galilea: no te es lícito tenerla. Y debido a estas acusaciones, Herodes decidió meterlo, dice acá, a la cárcel con el fin de callarlo. Pero obviamente esto fue prácticamente inútil, porque dice Mateo que Herodes quería matarlo, o sea, no callaba y quería matarlo. Entonces, recordando un poquitito, Juan el Bautista hablaba en contra de ese matrimonio de Herodes. ¿Por qué? Porque se había divorciado ilegalmente de su esposa, y aparte obviamente se casa con la que era esposa de su hermano Felipe, Herodías. Entonces Juan el Bautista hablaba contra Herodes, hablaba contra Herodías, y esto nos muestra que Juan el Bautista hizo esto repetidamente los confrontó, los exhortó, ¿no? Pero Herodes dice que no lo mató inmediatamente. ¿Por qué? Porque dice allá que temía al pueblo. O sea, el hecho de que temía al pueblo nos muestra que Herodes era un hombre muy parecido a las personas de hoy día. Temen a la opinión de los demás, pero no tienen temor de Dios. Y eso nos pasa hasta los cristianos. Aún sucede en los cristianos. Tememos más de lo que digan las personas que lo que pueda decir Dios de nosotros o ver Dios de nosotros. Entonces, vemos que debemos dejar de veras de hacer esto, debemos mostrar el temor de Dios, debemos ser como Juan el Bautista, que era fiel y no temía al hombre sino a Dios, porque dice Mateo 10:28 que Dios es aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea, no debemos temer al hombre, sino debemos temer a Dios, tanto ese temor reverente como ese temer de que de veras eternamente podemos estar sufriendo en el infierno. Lamentablemente este hombre loco, lo único que refrenaba el matar a Juan el Bautista, lo único que frenaba separar su cabeza de su cuerpo, era temor a los demás, temor al hombre, no temor a Dios. Dice ya en el 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. O sea, consideraban a Juan el Bautista un profeta de Dios, un hombre de Dios. Había la evidencia que era luz en medio de tinieblas. ¿Qué es esto? Que pueden haber hombres hablando de Dios, como puedo estar yo acá hablando de Dios, pero tiene que haber evidencia de que soy un hombre que camina con Dios, que teme a Dios, o sea, que mi vida refleje que realmente temo a Dios. Si yo puedo saberme la Biblia perfectamente, pero si yo no vivo conforme a la palabra de Dios, si yo no vivo lo que estoy profesando, no soy un hombre de Dios. Este hombre, considerado profeta de Dios, ¿por qué? Porque veían que caminaba con Dios,
veían que vivía la palabra, era luz en medio de tinieblas, Herodes temía. Pero también se puede decir que Herodes temía a su esposa, porque allá dice claramente que por su esposa temía mucho más que al pueblo, temía más a su esposa. O sea, claramente vemos el débil carácter de este hombre. ¿Por qué? Porque dice que encarcela a Juan el Bautista por causa de Herodías, su esposa. Entonces, vemos que tenía este carácter débil y ella lo gobernaba a su placer, algo así como lo hacía en el Antiguo Testamento Jezabel con Acab, lo manejaba, lo manipulaba. Entonces, un escritor dice que nunca va bien cuando la gallina cacarea, cuando la mujer es la que maneja a su antojo al hombre, nunca va bien. Entonces la sucia conciencia de Herodes le decía que Juan el Bautista era un hombre justo, un hombre santo, y que no debía tocarle ni un cabello. Su conciencia la acusaba de esto. Pero por otro lado, Herodes era un hombre corrompido por sus bajas pasiones, obviamente lo manipulaba a su mujer, dominado por esa relación ilícita, de tal forma que eso no le dejaba en libertad a Juan el Bautista, no le impedía dejar en libertad a Juan el Bautista. Dice la palabra en el 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. O sea, llega ese día en que Herodes cumple años. Ese día obviamente es un tetrarca, una fiesta grande, y obviamente invitaba a sus amigos, obviamente con un rango elevado, príncipes y personas que tenían un rango elevado, un estatus alto. Y también por obviedad tenía que haber banquetes, tenía que haber bebidas embriagantes, tenía que haber show. Todo eso se acostumbraba en esos tiempos y se acostumbra hoy en día. Los banquetes estaban a la orden del día, los invitados gozosos, ellos estaban con los banquetes, con las bebidas, pero entre lo que era el show, parte de lo que era el show de ese baile, tenía que haber algo que llamara la atención, una danza, un baile indecente, donde la hija de Herodías bailó, dice acá, ante Herodes y ante los demás, de una manera descarada y con artimañas. Entonces, de esta manera Salomé gana la total atención tanto de Herodes como de los demás. ¿Okay? Dijimos que bailó y llamó la atención de todos debido a que debió de ser una muchacha, o sea, ya una mujer, porque en Mateo 14:11 está descrito que no era una niña, sino que era una muchacha, no una niña pequeña y bonita, sino una muchacha, y muchacha significa que es más o menos entre los 14 en adelante. ¿Okay? Para poder llamar la atención, era una muchacha ya desarrollada. Habíamos dicho que Herodes había invitado a príncipes, había invitado gente de prestigio. Entonces, el baile simple de una muchacha no hubiera sido un entretenimiento para estas personas. Se ve que fue un show totalmente fuerte, fuera de lo común. ¿Okay? Entonces vemos que era un baile sensual, que tenía que ser algo que asombre, algo candente, algo con olor a fuego infernal, algo que es del diablo, que llevó a todas estas personas a quedar atónitos y a quedar Herodes en tentación. ¿Okay? Entonces, el deleite consistía en lo indecente, en la indecencia, ¿no? Los bailes que estas muchachas danzaban eran insinuantes, eran sensuales, eran inmorales. En esos tiempos las madres que hacían, animaban a sus hijas a vestirse no muy decentemente y las introducían a los bailes que no eran recomendables para la pureza, y obviamente nada bueno podía salir de esto. Tal vez este tipo de bailes complacía a los hombres como Herodes, pero esto claramente es algo que desagrada a Dios. Un baile sensual desagrada a un Dios santo, santo, santo. ¿Okay? Marcos 6, vamos a leer del 22 al 23. Nos explica de forma más detallada los acontecimientos. Marcos 6, 22 al 23. Dice, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. El rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. O sea, observamos eso y nos damos cuenta que fue una danza sensual de la hija de esta Herodías, Salomé. Herodes quedó tan complacido
fue tan demoníaco, tan sensual, que le ofreció que le pidiera lo que quisiera, y le ofreció la mitad de su reino. Te doy hasta la mitad de mi reino, le dice. Le juró ante todos sus invitados, le prometió y le juró hasta la mitad de su reino. Obviamente Herodes no estaba pensando bien debido al engaño de lo que estaba viendo físicamente, lo que estaba teniendo enfrente de él, aparte de que no pensó bien, ¿por qué? Porque también habían copas, bebidas embriagantes. Todo esto obviamente lo llevó y fue movido a la euforia del momento, ¿ok? O sea, todo esto fue algo emocional, no estaba pensando con la cabeza fría. En cuanto a lo que la hija de Herodías le pidió a Herodes, Mateo nos dice que había sido instruida por su madre, ¿okay? Y Marcos nos dice que después de la propuesta de Herodes, esta corrió a su madre a consultarle. Dice ya, continuamos con Marcos, dice ya, saliendo en 6, 24 y 25, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. O sea, dice que ella fue influenciada por su madre, que fue corriendo a preguntarle, y obviamente la influencia diabólicamente pidiendo una cabeza. ¿Quién va a pedir algo así? Tiene que ser diabólico, ¿okay? La petición de Salomé obviamente dice que entristeció a Herodes, porque sabía que Juan el Bautista era un hombre justo, un hombre santo, un hombre de Dios. Pero dice que Herodes no tenía el carácter para reconocer su error públicamente, porque tenía primero a su esposa y segundo a sus invitados, que ellos pudieran creer que él no era un hombre de palabra. Entonces tenía miedo de retractarse delante de sus invitados, que eran de un estatus muy alto, y obviamente su imprudente juramento lo había metido en problemas. Pero finalmente, ¿qué pasó? Accedió a cometer ese terrible pecado. Dice ya Mateo, volvemos a nuestra cita, Mateo 14, 9 al 11, dice, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Vemos claramente la diabólica actitud de Herodías, la madre, quien era el instrumento de Satanás que utilizó para usar a su hija en esta danza inmoral, y la falta de carácter de un hombre vicioso como lo era Herodes Antipas. Así que no cabe la menor duda que estas mujeres estaban siendo influenciadas por demonios, porque díganme ustedes, ¿quién se puede complacer a que maten a un hombre y le traigan su cabeza, que la vean enfrente? Ni siquiera se impactaron. Eran mujeres que estaban influenciadas por demonios. Ellos se contemplaron la cabeza de este hombre justo, de este hombre santo, y se complacieron de él. Dice ya, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella, ¿qué hizo? Se la presentó a su madre. No es natural, eso es demoníaco. De esa forma terminan los días de este hombre santo, de este hombre de Dios, de este hombre justo. Vemos la astucia del mal, a través del consejo de ¿quién? De Herodías, la madre. La hija fue astuta, siguió los consejos de su madre, exigió de manera inmediata. ¿Para qué? Para que no va a decir que se vaya a tardar, y si se van los invitados, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor se retracta. No, ella dijo inmediato, lo quería ahora, para que no se echara para atrás. Entonces, vemos que así actúan los hijos de desobediencia, son rápidos para hacer el mal. Tristemente el cristiano también es tardo para obedecer al Señor, haciendo bien aún al que te haga mal. Es triste que que estemos viendo que los hijos de desobediencia de veras hacen inmediatamente las cosas malignas, y nosotros que somos cristianos tardamos en obedecer al Señor, pagando con un bien al que nos hizo un mal. En el caso de estas mujeres, ellas no debían dejar pasar el tiempo antes de que se vaya a arrepentir, porque si no se hacía bajo esa influencia, en ese momento que estaba tomado y que estaba emocionado, o sea, y que había visto la danza sensual, tal vez nunca se hubiera hecho. Entonces esta muchacha lo que hizo
esta Salomé fue satánico, iba a traer consecuencias terribles a su vida, pero lo que la madre hizo fue peor porque si ella misma hubiera hecho la venganza, tal vez hubiera sido pecado, pero menos que lo que hizo de empujar a su hija a que pida esto, ¿no? Así que vemos la venganza sobre Juan el Bautista porque la había confrontado sobre su vergüenza, y obviamente fue peor para ella que la hija, porque ambos son pecadoras, pero obviamente ella debió llevar a su hija por un buen camino, por el camino que es Cristo, y solo fue piedra de tropiezo para ella. Proverbios 22:6, apúntalo, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Eso es lo que debió haber hecho esta persona, pero no lo hizo. Proverbios 22:6. Entonces vemos que dice Mateo que el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se las diesen. O sea, Herodes vemos que tenía temor de ir en contra de su esposa. Debemos a resaltar esto. Temía que sus invitados y amigos vieran que no cumplía con su palabra. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué lo resalto? Porque las promesas precipitadas e incluso los juramentos no son excusas para hacer el mal. Aquí esta persona hizo el mal, así que antes de que prometamos algo precipitadamente, recordemos esta parte de la Biblia, tomemos tiempo para ver en qué nos estamos metiendo, si es malo o bueno, si trae consecuencias malas o consecuencias buenas, si podemos cumplirlo o no, y sobre todo si esto que vamos a decidir va a glorificar a Dios. Esto nos lleva a un ejemplo, a no seguir el ejemplo de esta persona, pero sí ser tardos para prometer, porque no sabemos si es bueno o es malo, o si va a glorificar a Dios. Entonces la promesa de Herodes en sí mismo era nula y sin efecto, porque dice que ningún hombre tiene el derecho de prometer algo malo, como en este caso, ¿no? O sea, ante Dios era nula, pero pues él lo hizo, y tuvo su consecuencia, tuvo su pago. La mayoría de los hombres débiles actúan como este Herodes. Él tenía temor de ser visto como un débil, y por eso toma la decisión de hacerlo, aunque después su conciencia lo acusaba, pero él tomó esa decisión. Y así somos los hombres, así éramos. Nos da temor que nuestras debilidades sean expuestas. Ahora, en Cristo es lo contrario. En Cristo nuestras debilidades nos hacen ver cuánto necesitamos del Señor Jesús, cuánto necesitamos urgentemente de Él, y que por su gracia podemos ser fuertes, no por nosotros mismos, sino por su gracia. Entonces vemos que la cabeza ya yacía en posesión de esta Herodías, la esposa, que probablemente le tomó un placer diabólico porque ella quería esto, y ver que esa boca ya no podía hablarle más y decirle que estaba en pecado, porque las palabras de Juan el Bautista para ellas, estoy seguro que plantaban espinas en su cama. Siempre que estaba en su cama, estoy seguro que venían las palabras a retumbarle de Juan el Bautista. Entonces Herodes vemos que tuvo un final horrible. ¿Por qué? Porque para poder tomar a Herodías, la esposa de su hermano, tuvo que repudiar a su primera esposa, una princesa de un reino vecino del oeste. Obviamente el padre de esta princesa se ofende, y fue cuando va en contra de Herodes con un ejército y fue derrotado en la batalla de Herodes. Así que parte de esto son las consecuencias. También podemos observar que después su hermano Agripa, su propio hermano, lo acusa de traición en contra de Roma, y fue desterrado de la provincia romana lejana de Galia. Y allá en Galia, Herodes y Herodías se dice que cometieron suicidio. O sea, ¿y qué pasó con Juan el Bautista? Dice la palabra: entonces llegaron sus discípulos allá al final y tomaron el cuerpo y lo enterraron. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Los discípulos de Juan el Bautista honraron su vida y su memoria lo mejor que pudieron. Él había vivido como un hombre justo, y fue muerto como un hombre justo. Entonces vemos el final de este hombre de Dios ante nuestros ojos. Creo que nos parece injusto ver que haya sido ejecutado. Nos parece aún más injusto ver que personas como Herodes y su esposa no hayan recibido su justo pago, ¿no?
Pero lo cierto es que nadie escapa de la justicia de Dios, así que no debemos de ver esto así. Debemos tomar en cuenta que siempre el Señor es el que paga, dijo él. Para él no hay algo que pase y no lo pueda ver. Él lo ve todo, él lo sabe todo. Entonces, el final de Juan el Bautista, pues un hombre que es bienaventurado. ¿Por qué? Porque padeció, sufrió martirio por causa de la justicia, por causa del Señor Jesús. Y lo dice en Mateo 5, 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Vuestro galardón es grande. Así que Juan el Bautista definitivamente recibió un galardón en el reino de los cielos. Así que Juan el Bautista recibe este galardón y deja un gran precedente en esta tierra, a tal grado que el Señor Jesús dijo en Mateo 11, 7 en adelante, dijo cosas de él. Dijo que Juan el Bautista obviamente era grande. Dice, ¿acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? No. ¿Esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa costosa vive en los palacios, decía. Buscaban un profeta, así es. Él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dice, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. O sea, realmente Juan fue grande, dejó acá huella, y es un ejemplo a seguir. Él siguió tras las huellas de Cristo. Este hombre de Dios cumplió con valor la misión que Dios le había otorgado, y eso nos falta a nosotros. Este hombre de Dios de veras pudo haberse dejado llevar por este tipo de personajes como Herodes y decirle que su pecado que no estaba mal y recibir cosas en este mundo, pero él no, decidió seguir los pasos del Señor, confrontó el pecado, confrontó a esta persona y su fin de él, ¿cuál fue? Muerte. Pero vemos que esta muerte va a traer algo mejor, la presencia de Dios. Entonces, Herodes, Antipas y Herodías cometieron grandes injusticias, murieron en el destierro, completamente olvidados, sin honores, y si no se arrepintieron, porque dudo que lo hayan hecho, reciben su castigo en el infierno. Así que esta es la clara diferencia entre el final de un hombre justo como Juan el Bautista y el final de un injusto como Herodes y Herodías. O sea, vamos a concluir con esto, una historia triste en la Biblia, la muerte de Juan el Bautista. La fidelidad de Juan el Bautista se vio claramente. Él probó ser un verdadero profeta. Su mensaje fue llamado al arrepentimiento. También llamó a los líderes, dijimos hace rato, a los líderes religiosos al arrepentimiento. Les dijo que sean verdaderos frutos de arrepentimiento. Los llamó de una manera hipócritas, víboras. Los llamó fuerte. Herodes obviamente estaba cayendo en este pecado. Fue confrontado por él. ¿Por qué? Porque estaba casado con la esposa de su hermano. Era un matrimonio ilegal. Y dice Romanos 7, 1 al 3. Que obviamente él estaba siendo adúltero, porque ella era sobrina de Herodes y estaba haciendo incesto, y la ley prohibió el matrimonio con la esposa del hermano, aún vivo. Levítico 18, 16, 20 y 21 hablan de esto. Entonces Juan, en lugar de cambiar su mensaje para acomodarlo al rey, Juan estuvo dispuesto a ir a prisión y finalmente morir por la palabra de Dios. Su fidelidad debe inspirarnos a estar en la verdad, en la palabra de Dios. Repito la cita bíblica, Levítico 18, 16 y Levítico 20, 21. Salomé era una muchacha desvergonzada, y lamentablemente hoy no nos damos cuenta y crecemos a nuestros hijos de esta manera. Ella era la hija de una mujer desvergonzada. Su danza era como algún tipo de movimiento rápido, sensual, y obviamente era una exhibición descarada de danza indecente. Esto no agrada a Dios.
Ella danzó de esta forma, no solo delante de Herodes, sino delante de los invitados especiales de Herodes. Su vergüenza es hoy día repetida con frecuencia. No nos damos cuenta que esos bailes son totalmente del diablo, son totalmente satánicos y obviamente desagradan a Dios. El baile moderno es similar. Vemos la lascivia y la danza de Salomé que está en esos bailes, despierta pasiones carnales. Ahorita hasta los niños los están haciendo a bailar esos bailes tan horribles. Y obviamente es algo que no agrada a Dios. La palabra griega para obscenidad, aselgia, dice que es un deseo desenfrenado, actos de maneras sensuales, o son palabras que lleva, o sea, te lleva a esto a palabras obscenas, esos movimientos corporales indecentes te lleva a palabras obscenas, movimientos impúdicos entre hombres y mujeres, hoy día también hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Él dice que es condenado, porque dice que la obra de la carne es condena, dice Gálatas 5, 19 al 21. Los cristianos, especialmente las mujeres, ya tienen un sentido de pudor, y eso lo puedes ver en 1 Timoteo 2:9. Ellas ya tienen un sentido de decencia, de lo que es apropiado. La palabra aidos significa un sentido de pudor, de modestia. Obviamente al hablar, al vestir, al cómo comportarte, ¿no? Herodías, la mamá de esta Salomé, era una mujer vengativa, no viendo los puntos, que deseaba matar a Juan el Bautista, deseaba venganza, deseaba destruir la vida. Y la venganza que hace, destruye familias, destruye amigos, amistades, destruye socios, etcétera. Terminan lastimándose más aquellos que la ejercen. Si tú la ejerces, no creas que termina lastimado más el otro, termina lastimado tú mismo. ¿Okay? Herodes Antipas era un hombre débil, vemos que era también supersticioso. ¿Por qué? Porque suponía que Jesús era Juan el Bautista levantado de la muerte. Era un hombre infiel. ¿Por qué? Porque abandonó a su primera esposa y se casó con Herodías. Tenía miedo a la gente, tenía miedo a lo que pudieran hacer, porque Juan era tomado como un hombre de Dios. Vemos que tenía temor a los invitados de que pueda quedar mal, de que no era un hombre de palabra, y vemos que era un hombre totalmente manipulable. Lo vimos por parte de Salomé y por parte de Herodías. Entonces, esta debilidad puede llevar a destruirnos. Si esa debilidad la tenemos, nos puede llevar a destruirnos. Si permitimos a otros que nos presionen a pecar, podemos caer en ser destruidos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los cristianos? Permanecer fuertes, ver el ejemplo de hombres como Juan el Bautista, ver el ejemplo de hombres como José. ¿Se acuerdan de José? Ver el ejemplo de hombres como Daniel, que aún ellos nunca de veras fueron en contra de lo que Dios hizo. Aún pudieron haber sido muertos en ese momento. Ellos dijeron: nosotros no vamos a adorarte, nosotros no vamos a hacer esto malo, nosotros vamos a hacer lo que agrada a Dios, aún Él nos libre o no nos libre en este momento. Entonces tenemos que ser como hombres como estas personas, José, Daniel, Juan el Bautista. Siempre buscaron la ayuda de Dios, siempre buscaron la fortaleza de Dios, siempre buscaron la aprobación de Dios, como dijo Pablo en Gálatas 1:10, que él era siervo de Dios y no de los hombres, y todo esto por causa del Señor. Gálatas 1:10. Así que no buscamos agradar al hombre, al contrario, buscamos agradar a Dios. Esa es la finalidad del cristiano. El Señor Jesús dio su vida por ti y por mí, y lo menos que podemos hacer, porque no podemos pagarle, es agradarle. ¿De qué manera? Como estos hombres lo hicieron. Vamos a pararnos y a orar para finalizar con una alabanza. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque nos motivas, nos llenas de tu palabra, Señor, y nos llevas a seguir ese camino que es duro, Señor. Es un camino sinuoso, pero es el único camino, Señor.
y vemos como tú, Señor, das un galardón, y ese galardón es esa promesa de estar contigo, Señor, cuando nosotros llegue nuestro tiempo acá, o tú vengas por nosotros, Señor. Estar en tu presencia, Señor. El cielo sin ti, Señor, no sería un galardón, Señor. Gracias, Señor, por motivarnos. Gracias por mostrarnos que tú, Señor, estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y que estarás con nosotros eternamente, Señor. Tú nos has prometido algo, Señor, y tú eres Dios, y Dios cumple sus promesas, porque no es como el hombre que no las cumple, que se arrepiente, Señor. Tú no, Señor. Tú cumples tus promesas y creemos, Señor, en ti ciegamente. Confiamos que estaremos contigo en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar como estos hombres que pues siguieron tus pisadas, Señor, como José, como Daniel, como Juan el Bautista, como Pablo, Señor. Que realmente busquemos agradarte a ti, Señor, y no al hombre. Que realmente mostremos que realmente somos cristianos, Señor, no solo por el conocimiento de la palabra, sino porque vivimos tu palabra, Señor. Señor, que esta palabra sea respaldada por tu Espíritu Santo, que esta palabra sea latente en nuestros corazones, y que, Señor, podamos salir de este lugar, Señor, viviendo cada palabra que nos has enseñado, glorificándote como lo hizo el Señor Jesús en su caminar en esta tierra, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te pedimos que prepares nuestro corazón para que esta alabanza, Señor, llegue como olor fragante ante ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la honra, la gloria y todo, Señor, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén.